¿Pueden ir saliendo los niños? Bueno, hoy es un día especial también, ¿no? ¿Hoy qué día es? Domingo de Ramos. Me tocan a mí todos los días especiales, parece. Hoy es Domingo de Ramos. Y estaba pensando la diferencia entre el año pasado y este. ¿Verdad? El año pasado estábamos recientemente confinados y yo por lo menos asustada porque cancelar ya la Semana Santa, cancelarla en España ya a mí me dio miedito. Más una sevillana lo que es la Semana Santa en Sevilla, ¿no? Entonces, en esa época, como si fuera, Emerson y yo estábamos grabando las predicaciones en casa, las subíamos a YouTube y después las pasábamos por el grupo, pensando que eso iba a ser algo momentáneo, pero nos llevamos prácticamente casi medio año haciendo eso, ¿no? Y lo estaba recordando y para mí parecía que habían pasado, yo qué sé, un montón de tiempo, no solo un año, es como si hubiera sido hace muchísimos años. De tal cambio, ¿no? Y hoy, gracias a Dios, sí podemos venir a reunirnos presencialmente, ¿no? Que nos ha costado, y escuchar de la palabra hasta unos con otros, ¿no? Y también todavía estamos acostumbrando a hacer iglesia de otra forma, ¿no? Porque no estamos haciendo las mismas actividades que antes, no estamos abrazándonos igual que antes, todavía nos cuesta controlarnos ese abracito, sobre todo a mí, que con el embarazo tengo que tener cuidado. Y es una nueva forma de ser iglesia, ¿no? En comparación con el año pasado ya no, sino con el anterior. Y hoy es Domingo de Ramos. ¿Por qué se conoce como Domingo de Ramos? Hoy vamos a ver eso, ¿no? También se denomina en la Biblia la entrada triunfal, como compartió Mayra. Es el momento en el que Jesús llega, ¿a dónde? A ver, a Jerusalén, muy bien, antes de su crucifixión, ¿vale? La historia de la entrada triunfal aparece en los 4 evangelios. ¿Eso lo sabíais? Yo no me había dado cuenta. Aparecen los 4. Así que es un hecho importante, porque no todos los episodios aparecen en los 4 a la vez. Entonces, este hecho sí. Entonces, no es solo importante para las personas de aquella época, por eso los que escribieron los evangelios lo registraron, sino es importante para todos los cristianos a lo largo de la historia. Es un hecho bastante puntual, ¿no? Ese día Jesús entró en Jerusalén, sentado, ¿dónde? ¿En un qué? En un pollino. ¿Y qué es un pollino? Yo cuando pequeña pensé que era un pollito pequeñito. ¿Un qué es un burrito? Un burro, exacto. Yo me imaginaba un pollo pequeñito. Sí. En un burro, el cual nadie había montado. Nadie lo había utilizado, ¿vale? Los discípulos, ¿qué hicieron? Extendieron sus mantos sobre el asno, sobre el burrito, ¿no? Para que Jesús se sentara. Y la gente salió ¿a qué? A darle la bienvenida a Jerusalén, ¿no? Y también tendieron sus mantos delante de él, ¿no? Al igual que las ramas de palmera. Por eso se llama el Domingo de Ramos. Y si habéis observado aquí en España, por lo menos en Sevilla, yo aquí no lo he visto mucho, muchas personas ponen una ramita de palmera en los balcones. Y las personas lo aplaudían, lo adoraban. ¿Por qué? Porque era el rey que viene en nombre del Señor. Eso es lo que estamos celebrando hoy, ¿no? ¿Y se dirigía a dónde? ¿A dónde se dirigía Jesús? Al templo, muy bien. Donde enseñó a la gente, donde sanó y echó fuera ¿a quién? A los cambistas y a los comerciantes, porque habían hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones. Eso lo encontramos en Mateo 11:17. Ahí empieza Jesús a dar caña. El propósito de Jesús, al desplazarse hacia Jerusalén, era hacer pública la declaración de ser el Mesías, el rey de Israel. Estaba cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. Las calles de Jerusalén estaban abiertas para él, ¿no? La entrada triunfal. Y como un rey que sube a su palacio, pero un palacio espiritual, un palacio diferente, que es el templo. Porque su reino es espiritual, no es terrenal. Cuando la gente coloca los mantos delante de él, por lo visto es un acto de homenaje a la realeza. Yo eso no lo sabía, por eso es tan importante. Y Jesús estaba declarando abiertamente, estaba demostrando que él era el rey que había de venir. Él era su rey, el Mesías que tanto habían esperado. Pero la alabanza y del pueblo a Jesús no fue porque le reconocieran como el Señor y Salvador de sus vidas, ¿a que no? No lo reconocían como el Salvador de sus pecados. Ellos le dieron la bienvenida, claro que sí,
como un libertador mesiánico, alguien que los libraría de la opresión de Roma. Por eso tenían tantas esperanzas en él. Estos son los que aplaudieron como rey ese día y le dijeron, hijo de David, otra alabanza, ¿no? Que venía en el nombre del Señor. Pero cuando Jesús no cumplió sus expectativas, lo que ellos esperaban de Jesús, la gente rápidamente, ¿qué pasó? Se puso en contra de él, ¿no? En solo unos días, sus alabanzas, sus hosanas, su rey, ¿qué le gritaron? Crucifícalo. Eso le gritaron en poquitos días. Cambió la historia, ¿no? Jesucristo no viene ni vino a conquistar con fuerza, como los reyes de la tierra, sino vino a conquistar con amor, con gracia, con misericordia y con su propio sacrificio, con su propia vida en favor nuestra, en favor de cada uno de nosotros. Su reino hemos visto que no es de ejército y de esplendor, sino de humildad, de servicio, de sacrificio, de entrega. Y Él no conquista las naciones, no, Él no conquista de forma política como ellos esperaban, sino que conquista los corazones de cada una de las personas, las mentes, y su mensaje es de paz con Dios y de paz con todos los demás. Y no es una paz temporal, sino una paz eterna. Lo cierto es que Jesús ya estaba antes del principio de todo, ¿no? Antes de todo ya existía. Él era antes del principio. Él era el Mesías que estaban esperando. Es verdad. El Mesías que anunciaban todos los profetas. Vamos a leer Lucas 8. Así que deja abierto en Lucas porque vamos a leer otro pasaje de Lucas también. Lucas 8, del 48 al 59. Lucas 8. Sí, Lucas 8. Del 48 en adelante, ¿vale? ¿Lo tenemos por aquí todos? Por aquí todavía se siguen escuchando hojitas. Lucas 8, 48. Aquí vemos a los judíos que estaban ya a su acecho, ya estaban esperando cómo coger a Jesús, ¿no? Y buscando dónde pillarle, porque no lo soportaban. Hasta el punto ya, en este pasaje, de compararlo más de una vez con el propio Satanás. Y dice así, Lucas 8, del 48. ¿No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado? Replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y él es juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que eres un demonio, de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes, pero lo conozco porque cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos. ¿Y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. A mí este pasaje me encanta, para mí es uno de mis preferidos. Jesús no se callaba una. Y ahora es cuando estaba demostrando quién era Él, ¿no? Pero aquí en este momento se la jugaba totalmente. Tanto así que los judíos, después de esta afirmación, estaban esperándole para apedrearle, ¿no? Pero consiguió escapar. En diferentes versiones pone que Jesús pasó entre ellos. Ese es el texto más conocido. En otras pone que logró escapar. En otra versión pone que se escondió. Bueno, el caso es que no lo lograron apedrear porque tenía que cumplir las profecías, ¿no? Si la apedreaban, no se podía cumplir la profecía de que ningún hueso tendría que ser quebrantado ni nada, ¿no? Entonces consiguió escapar porque no era su momento. En este momento Jesús se está dando a conocer y reconoce públicamente que Él es el Mesías, al que estaban esperando. Pero no lo reconocieron, es más, estaban tan ciegos,
en sus propios pecados, en sus propias costumbres y en sus propias convicciones, que no eran capaces de ver quién era realmente, a pesar de todo lo que hizo, ¿no? Y seguramente estos o algunos de estos también eran los que luego le gritaban Hosana, Hosana, y le siguieron en su entrada triunfal, ¿no? La afirmación que hace Jesús en el versículo 58 es clave y no es casualidad. El Evangelio de Juan, no sé si lo sabéis, se destaca porque este autor, Juan, se centra en la divinidad de Jesús. Su centro al escribir el Evangelio es la divinidad de Jesús. Entonces el versículo dice, el 58, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, o sea, hace un montón de miles de años, yo soy. ¿Y por qué es tan poderosa esta afirmación? ¿La habéis pensado? ¿Por qué lo quieren apedrear por decir eso? Porque se compara como Dios al decir yo soy. Los judíos sabían perfectamente lo que significaba esta afirmación. Sabían perfectamente a lo que se estaba refiriendo Jesús con decir yo soy. Es una referencia al mismo Dios. Por eso querían apedrearle, porque para ellos era una blasfemia, ¿no?, en contra de Dios, según lo que ellos entendían o cómo conocían a Jesús, porque estaban tan ciegos que no le veían. Él es eterno, existió antes de Abraham, y lo vemos en las cartas de Pablo también, y ahora está centrado a la diestra de Dios, ¿no? Padre para toda la eternidad. El término yo soy, no sé si lo habéis investigado, es súper profundo. Yo quería hacer una predicación más profunda, pero era demasiado. El término yo soy aparece por primera vez, a ver si lo recordáis también. ¿Dónde? En Éxodo capítulo 3, en Moisés. Dios se presenta a Moisés en forma de una zarza ardiendo. Yo no sabía tampoco que era una zarza. Es un arbusto de mora, exacto. Y que no se quemaba. Yo la botánica regular también. Pues es un arbusto que da moras, para quien no lo supiera. Dios se manifestó así ante Moisés, ¿no? Para enviarlo a salvar a los israelitas de la esclavitud de Egipto, pero una esclavitud tanto física como espiritual. Los liberó de todo, ¿no? Pero Moisés tuvo miedo, él tuvo miedo de que no le creyeran, ¿no? De que no creyeran que realmente Dios le enviaba. Entonces en el versículo 13 del capítulo 3, no hace falta que lo busquéis, dice, ¿qué les respondo? ¿Qué les respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Eso al propio Dios, ¿no? Moisés le preguntó prácticamente a Dios su nombre. En la época, todos los dioses tenían un nombre y una función y características, cada dios para una cosa, ¿no? Él se había criado en Egipto, entonces para él lo tenía todo súper claro, donde había decenas de dioses. En aquella época, yo no sé cuántos, pero más adelante he contado en internet más de 60 o 70 dioses para cada cosa. Y Moisés, después de escapar de Egipto, ¿se fue a dónde? Con los cananeos. Y los cananeos también tenían sus propios dioses con sus propias características y para cada cosa. Por ejemplo, el dios Baal y el dios Aserá, que aparece a lo largo del Antiguo Testamento muchísimas veces, ¿no? Y cada uno de estos dioses extranjeros tenía un nombre particular, estaba asociado con un dominio particular, una posesión. Por ejemplo, Ra era el dios del sol, Baal era el dios de la guerra, y así sucesivamente para muchas cosas, ¿no? Pero cuando Moisés le preguntó a Dios por su nombre, la respuesta fue sorprendente, ¿no? Dice el versículo 14 y 15 de esos 3. Yo soy el que soy. Este es mi nombre para siempre. Yo soy el que soy. Esta respuesta lo que hace es distinguir a Dios de todos los demás dioses extranjeros, ¿no?, que la gente pudo haber conocido. Este Dios no se limita a un primer nombre o a un nombre o un dominio en particular, una cosa específica, ¿no? Este Dios no fue creado por manos humanas ni nombrado por lenguaje humano, sino que el propio Dios da su propio nombre, se revela. Es muy importante. Los demás son las personas las que le ponen los nombres. Pero es el mismo Dios revelando su característica, su carácter, su personalidad y su nombre. La declaración yo soy viene del verbo hebreo ser o existir.
O sea, muy importante. Y de ahí podríamos sacar 30 días de estudio. Con esta declaración, Dios declaró que Él es eterno, autosuficiente, inmutable, o sea, que no cambia. Pero con esta declaración también declaró que Él está presente con la gente, presente con su pueblo. Dios había estado siempre presente y siempre estaría presente con el pueblo, con las personas, dispuesto a intervenir en su favor, a su rescate. El nombre de Dios, Yahvé, no sé si os suena, el nombre Yahvé, proviene de este término, yo soy el que soy. Hace referencia al Dios fiel que viene presentándose desde el Éxodo, a un Dios prodigioso que está presente con su pueblo y muestra su poder en su nombre. Por eso creemos en el nombre de Dios. Jesús, cuando fue arrestado, ahora volviendo a Jesús, cuando fue arrestado y traicionado por Judas, se mostró como Dios con esa declaración en el Getsemaní. Vamos a abrir otra vez Juan 18, pero ahora del 1 al 6. Juan 18, del 1 al 6. Juan 18. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús había estado reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, le salió a su encuentro. ¿A quién buscan?, le preguntó Jesús. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. Yo soy es una declaración de su divinidad. Es que en nuestro contexto es imposible de asimilarlo. Se desplomaron ante el poder y la autoridad de Jesús, del propio Dios. Yo digo, yo soy y no pasa nada. Él es el propio Dios, el gran yo soy. Y hoy es Domingo de Ramos, que representa esa popularidad de Jesús, ¿no? Los beneficios de seguir a Jesús, pensaba, ¿no? Qué guay, nos va a liberar, el que todo está guay, todo está bien, ¿no? Y las expectativas que tenemos sobre Él, como las que tenían aquellas personas en aquella época, ¿no? Que la alababan, ponían mantos a su paso encima del asno, los ramos. Venga, pasa, que tú eres el que nos va a liberar, ¿no? Hoy conmemoramos a Jesús como Mesías, como el Salvador que ha de venir de nuestras vidas. Pero yo hoy te pregunto, ¿realmente conoces a este Jesús, a este gran yo soy, a este yo soy? Y en el Evangelio de Juan aparece esta declaración o esta referencia en 7 ocasiones. Seguro que os suenan todas. Yo soy el pan de la vida, de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Es el resumen de todo, ¿no? De lo que Dios es. Los soldados cayeron al suelo ante esa chorro, yo digo chorro de poder, ¿no? Pero no vieron al Cristo. Yo me hubiera quedado ahí, en el sitio. Pero le volvieron a preguntar. Vamos a seguir leyendo. Volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús, el Nazareno. Y respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Si me buscáis, a mí, dejara ir a estos. Se refería a los discípulos, ¿no? Esto dijo para que se cumpliera aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. En su oración pidió eso al Señor, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué más tiene que hacer el Señor para que le veas? Esa es la reflexión que yo quiero dejar hoy, ¿no? ¿A qué Cristo estás siguiendo? Y si tus expectativas sobre Cristo no son las que realmente tienen que ser. ¿Cuántos años pasarás cuestionando
a Dios y seguirás sin verle, como estos soldados. ¿Cuántas veces Dios ha demostrado quién es en nuestras vidas y seguimos sin verle? Solemos pecar y juzgar mucho al pueblo judío, ¿no? A los fariseos y demás, pero yo creo que muchos de los que estamos aquí, de los que nos están escuchando, yo misma, si estuviéramos allí, seguramente después de unos días le gritaríamos igual, crucifícalo. Y si no, huiríamos como los discípulos. Y hermanos, un tiempo de Semana Santa, ¿no? Un tiempo especial en el calendario, un tiempo diferente. Nosotros, como no celebramos la Semana Santa como otras personas, para nosotros puede ser un tiempo de vacaciones, de ocio, de descanso, para que lo tenga. Pero yo os animo a conocer a este Jesús que vino a salvarnos de nuestros propios pecados, de nuestra propia maldad, de nuestra propia ceguera espiritual, como estas personas que estaban tan ciegas, que nos vino a salvar del poder del pecado y de la muerte. Pero para que esto pueda suceder, tenemos que dejar que su Espíritu Santo obre en nosotros. Y debemos saber quién es Él realmente, quién es ese yo soy. Hoy muchos pensaban que celebran la Semana Santa o este día de manera muy equivocada. Y los juzgamos, los condenamos. Yo, la primera, cuando celebran un domingo de Ramos totalmente equivocado, ¿no? Porque se comprometen con un Jesucristo que no está vivo. Un Jesús que es de madera, que ni oye, ni ve, ni siente, ni habla. Aún cancelando la Semana Santa, veía por internet a conocidos míos que hacían sus propios pasos de Semana Santa en casa. Y les alababan y les cantan. Y da igual que cancelen la Semana Santa porque las personas siguen ciegas espiritualmente, ¿no? Y muchas veces pecamos en rechazar y juzgar en vez de tener misericordia, ¿no? Y tenemos una gran responsabilidad, como los apóstoles, ¿no? Pero no huyamos como ellos. Eso pensaba, ¿no? No rechacemos, no huyamos. No traicionemos como Judas al Señor, ¿no? Y no lo alabemos falsamente al Señor en este tiempo, como hizo el pueblo, que después quiso crucificarle. Esa es la reflexión, ¿no? Hoy podemos ayudar a abrir los ojos a otras personas, ¿no? No seamos cristianos de domingo en domingo, hoy es domingo de Ramos, sino que podamos presentarle a la gente este yo soy que es diferente al que ya existía desde antes. Eso la gente no lo sabe. Y aprovechemos esta semana en que la gente está más receptiva, al revés. Nuestra propia mente causa el rechazo, pero la gente está más receptiva con las cosas cristianas, con el Evangelio, ¿no? Anunciemos a este Jesús que es real, que está vivo, que venció a la muerte y al pecado. Y si todavía no conoces a este Jesús, también te invito a que no deseches esta oportunidad hoy. Amén. Bendito Dios y Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque viniste a rescatarnos, Padre. Gracias porque te hiciste persona como nosotros, Señor, y podías haber venido como un rey, con todo el poder, con toda la justicia, Señor, y no, decidiste venir como una persona más del pueblo, Señor, para enseñarnos otra manera de vivir, para restaurarnos, Señor, y perdonarnos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces te tratamos como los discípulos y huimos, porque a veces te traicionamos como Judas, Señor, y hay veces que esperamos de ti cosas que no son porque no te conocemos, Señor, y te alabamos, pero en los momentos difíciles te gritamos crucifícale. Padre, te pedimos que en este domingo de Ramos, en esta Semana Santa, Señor, que tú nos permites hacer vida prácticamente normal, no como la semana pasada, el año pasado. Tú puedas usarnos, Señor, que podamos ser luz en medio de este caos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda cambiarnos, Señor, y que pueda poner palabras en nuestras bocas para que presentarte a ti como el yo soy, como el Dios Todopoderoso, Señor. Padre, las personas siguen ciegas, Señor, pero podemos, a través de tu Santo Espíritu, Señor, abrir los ojos, Señor. Padre, úsanos como herramientas en tus manos, Señor, para que otras personas puedan llegar a conocerte, Señor.
Te damos muchísimas gracias, Señor, por tu sacrificio precioso, Señor, y tu entrega por cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.